Antes de empezar a desarrollar los ejercicios, vamos a ver lo que es la ley combinada de los gases, la cual unifica las leyes de Charles, la de Cusack y la Boyle. En esta ley se relacionan las variables de presión, volumen y temperatura de una cantidad fija de un gas. Esta combinación de leyes señala lo siguiente: la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. El volumen es directamente proporcional a su temperatura. Si nosotros vemos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, básicamente la expresión matemática queda de la siguiente manera: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, que son las condiciones iniciales, debe ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, que son las condiciones finales, y que es la ecuación con la cual desarrollemos los siguientes ejercicios. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el primer ejercicio. Dice: una muestra de 250 mililitros de gas carbónico gaseoso se obtiene al quemar grafito en oxígeno puro. Si la presión del gas generado es de 8 atmósferas y su atmósfera es de 120 grados centígrados, ¿qué volumen ocuparía el gas a una temperatura de 180 Kelvin y 1140 milímetros de mercurio? Vamos acá los datos. Dice que un volumen inicial de 250 mililitros, colocamos volumen 1, 250 mililitros. Presión 1, 8 atmósferas. Recuerde que ahí está la palabra se obtiene, o sea que son las condiciones iniciales. Entonces presión 1, 8 atmósferas, y temperatura 1, porque son de todas las condiciones iniciales, son 120 grados centígrados. Nos están preguntando qué volumen ocuparía, o sea que el volumen 2 no lo conocemos, entonces colocamos signo de interrogación. A una temperatura de 280 Kelvin, temperatura 2, 280 Kelvin y 1140 milímetros de mercurio, entonces colocamos 1140 milímetros de mercurio. Entonces tenemos los datos que vamos a trabajar. Hay que recordar que volumen, temperatura y presión pues deben de estar en litros Kelvin y atmósfera. Entonces ese volumen 1 lo pasamos a litros con el factor de conversión que ya conocemos, hacemos la operación, nos da 0,25. Lo mismo que la temperatura, hay que pasarlo a Kelvin, ya sabemos que es sencillamente los grados centígrados más 273, entonces nos da 373 sumando 120 y 273, y ese 1140 mililitros de mercurio pues lo multiplicamos por la factor de conversión de una atmósfera sobre 760 mililitros de mercurio y nos da 1,5 atmósferas. Ya, pues una vez con los datos vamos a usar la fórmula que vamos a trabajar para la ley combinada. Aquí dice presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Despejamos volumen 2 y nos queda presión 1 por volumen 1 y por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2. Reemplazamos los datos. Presión 1 es 8 atmósferas, volumen 1 0,25 litros, temperatura 2 es 280 Kelvin, temperatura 1 373 y presión 2 1,5 atmósferas. Hacemos estas operaciones en la calculadora y de darle un litro. ¿Sí? Entonces ya podemos responder. Dice: el gas ocuparía un volumen de 1 litro, y con eso terminamos el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice: una muestra de 800 mililitros de nitrógeno se recoge a 2 atmósferas y 20 grados centígrados. Si la temperatura se eleva a 80 grados centígrados y el volumen disminuye a 50 mililitros, ¿qué presión tendrá el oxígeno? Vamos a sacar los datos. Dice un volumen 1 va a ser 800 mililitros, ese 2 atmósferas corresponde a presión 1, lo colocamos como presión 1, 2 atmósferas, y ese 20 grados centígrados corresponde a la temperatura 1. ¿Sí? Temperatura 2, que ya es la segunda condición, ya son 80 grados centígrados, y el volumen 2 son 50 mililitros, y nos están preguntando P2, ¿sí? Porque dice qué presión tendrá el oxígeno, o sea que P2, colocamos signo de interrogación. Ahora sí, hay que pasar esto a las unidades con las que se trabaja. Entonces volumen 1 por el factor de conversión nos da 0,8 litros, temperatura 1, utilizamos el factor de conversión, nos da 293 Kelvin, temperatura 2, que 80 grados centígrados con el factor de conversión nos da 353 Kelvin, y ese 50 mililitros con el factor de conversión nos da 0,05 litros. ¿Sí? Traemos la ecuación: P1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Despejamos presión 2 y ahí nos queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido entre el producto de temperatura 1 por volumen 2. Reemplazamos los datos. Entonces presión 1 son 2 atmósferas, volumen 1 es 0,8 litros, temperatura 2 353 Kelvin, temperatura 1 293 y volumen 2 0,5 litros. Hacemos la operación en la calculadora y nos da 38,55 atmósferas. Entonces podemos responder que el oxígeno tendrá una presión de 38,5 atmósferas. Y esta es la solución del segundo ejercicio. El tercer ejercicio dice: una muestra de helio se recoge en un recipiente con determinado volumen a 1900 miligramos de mercurio y 280 Kelvin.
Si la presión se incrementa a 3,5 atmósferas a una temperatura de 25 grados centígrados, el gas tiene un volumen de 3.600 mililitros. ¿Cuál es el volumen inicial del gas helio? Entonces vamos a sacar, mire que no aparece un volumen inicial, pero dice que hay, el primer dato es 1900 miligramos de mercurio. Ya sabemos que son unidades de presión, entonces colocamos P1, 1900 miligramos de mercurio. Hay otra condición que es 280 K, sabemos que K es de temperatura, entonces T1 igual a 280 K. No aparece volumen 1 porque ahí ya hay un punto seguido que inicia las otras condiciones, entonces colocamos volumen 1, no lo conocemos, signo de interrogación. Después dice, si la presión se incrementa, o sea, P2, 3,5 atmósferas, y a una temperatura de 25 grados va a ser un T2, y un volumen final de 3.600 mililitros. Y ahí obviamente ya nos respalda cuál es el volumen inicial, o sea que estábamos bien colocando el B1. Sabemos que esa presión tiene que expresarse en atmósfera, o sea que con el factor de conversión 1900 miligramos de mercurio lo pasamos a atmósfera, nos da 2,5 atmósferas. Esos 25 grados los pasamos a grados Kelvin, entonces nos da 298 Kelvin, y esos 3.600 mililitros con el factor de conversión lo pasamos a litros y nos da 3,6 litros. Miramos la ecuación y despejamos volumen 1, que nos dice que es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 dividido entre temperatura 2 por presión 1. Reemplazamos, presión 2 es 3,5 atmósfera, volumen 2 es 3,6 litros, temperatura 1 es 280 Kelvin, temperatura 2 298 y presión 1 2,5 atmósfera. Hacemos los cálculos obviamente en la calculadora y nos da 4,7 litros, entonces podemos responder que el volumen inicial del helio es de 4,7 litros, y con eso hemos dado respuesta al tercer ejercicio y último de esta serie.